Pero ¿cuándo se configura el tema de la ausencia definitiva? Se configura cuando, en este caso, la persona que tiene este cargo, conforme al artículo 146, le impide ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses. Entonces le ponen 150 días, que son más que 3 meses, son 90 días. Y decreta designar como vicepresidenta constitucional de la República a la señora Sarija Belén Moya Angulo, durante el periodo máximo de ausencia temporal de la vicepresidenta de la República, establecido en la Constitución. Claro, ahí están los 3 meses, no los 150 días. Y hasta allí la gente no se da cuenta que cuando se cumplan los 3 meses, que es antes de los 150 días, ya la vicepresidenta está ante la causal de falta definitiva. Y ya la pueden reemplazar de manera definitiva, con una terna que envía a la Asamblea Nacional. O sea, todo está hecho para deshacerse de manera temporal por lo pronto y definitiva de la vicepresidenta de la República. Este es el Ecuador, que el Ecuador mira como que fuera una telenovela esta vaina, ante un señorito que cree que le regalaron un país, le regalaron una hacienda, creo que es importante, les regalaron un anejo, un terreno, y él cree que es dueño del mundo. Entonces, es un atropello brutal a la institucionalidad del Ecuador. La seguridad de la señora María Verónica Vaz Rojas se mantendrá a cargo de la Casa Militar de la Presidencia. O sea, porque se supone que la van a hacer traer, porque no puede estar ya de embajadora, está suspendida de todo cargo de servicio público. Entonces la van a traer. Y la seguridad está a cargo de la Casa Militar de la Presidencia. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que esté en manos de la seguridad de la Casa Presidencial! El presidente Noboa emite el decreto número 457 del 11 de noviembre. Y entonces, en este documento, en el cual él cree que hablando y utilizando tinta y papel en este decreto, ya va a convencer de que todo es constitucional y todo es legal. Entonces, en este decreto, el presidente, vamos a irlo analizando poco a poco, dice que el numeral 9 del artículo 147 de la Constitución prescribe que es atribución del jefe de Estado nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a los demás servidores y servidores públicos cuya nominación le corresponde. ¿Y qué tiene que ver esto con el caso de la vicepresidenta? Si la vicepresidenta no es nombrada por él como ministro de Estado, y ella ostenta ese cargo por votación popular, porque acompañó en la boleta de la candidatura al presidente Daniel Noboa. Entonces, primer considerando en la madre, o sea, fuera de todo. Luego invoca el artículo 150 de la Constitución, que dice que en caso de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia, correspondería el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea asignado por la Presidencia de la República. Pero para que haya la ausencia temporal, primero que la ausencia temporal tiene que estar configurada por las mismas causales determinadas por el presidente de la República. Y estas causales están determinadas ¿en dónde? En el artículo 146 de la Constitución. Y causal de ausencia temporal son 2: enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor. Pero la otra circunstancia de fuerza mayor no puede ser una inconstitucionalidad, pues, que un director del ministerio, una directora del Ministerio de Trabajo suspenda temporalmente por 150 días. Es una brutalidad, es una violación brutal a la Constitución. Y entonces, con base en esto, sencillamente van preparando el terreno no solamente para encargarla de la vicepresidencia, sino porque el artículo 150 prevé que serán causas de ausencia temporal las determinadas por el presidente, y que en caso de falta definitiva de la vicepresidenta o vicepresidente de la República, la Asamblea, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, se elegirá su reemplazo de una terna presentada por el presidente. Pero ¿cuándo se configura el tema de la ausencia definitiva? Se configura cuando, en este caso, la persona que tiene este cargo, conforme al artículo 146, le impide ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses. Entonces le ponen 150 días, que son más que 3 meses, son 90 días, para que transcurrido, o sea, a ver si me entiendo, me hago entender. Le ponen una suspensión temporal de 150 días. Y hasta allí la gente no se da cuenta que cuando se cumplan los 3 meses,
que es antes de los 150 días, ya la vicepresidenta está ante la causal de falta definitiva. Y ya la pueden reemplazar de manera definitiva, con una terna que envía a la Asamblea Nacional. O sea, todo está hecho para deshacerse de manera temporal por lo pronto y definitiva de la vicepresidenta de la República. Luego, en el mismo documento dice que el artículo 321 del Código Orgánico General de Procesos determina que los actos administrativos gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad. Gozan de presunción de legitimidad, pero la Constitución es muy clara. Cuando cualquier norma que con una norma inferior se quiere cambiar una norma superior, esa norma carece de eficacia jurídica. Entonces no se puede darle legitimidad a algo absolutamente viciado, porque existe un orden jerárquico de aplicación de las normas, y la norma inferior carece de eficacia jurídica cuando rebasa la norma legal o constitucional, en este caso con un acuerdo ministerial, peor con una resolución de un director del Ministerio de Trabajo. Entonces, pero vamos a otro de los artículos del decreto de Noboa, y les pido que se concentren en lo que les voy a leer. Dice el decreto, miren la falacia y la mentira, pero ya a nivel más alto. Dice que con el fin de procurar la estabilidad institucional del Estado y la organización de todos los procesos de las entidades gubernamentales, es necesario que toda institución pública cuente con una autoridad que la dirija y represente a fin de cumplir adecuadamente su función constitucional y legal. Situación que actualmente no puede ser ejercida por la vicepresidenta, en razón de la resolución del sumario administrativo número tal. Ahí está la inhabilitación, que la ministra de Trabajo dice que no hay tal inhabilitación. Pero no solamente esto dice, que da a entender que la vicepresidenta tenía a su cargo la estabilidad institucional del Estado y la organización de los procesos de las entidades gubernamentales. Es que, si la vicepresidenta la faulearon, la mandaron de embajadora en Israel, le quitaron las funciones de vicepresidenta, le quitaron todo. Entonces ella no estaba creando un vacío institucional en el Ecuador, porque ella la mandaron a que cumpla una función que ella no debía cumplirla. Ella era la vicepresidenta de la República y no la podían poner de subalterna de la ministra de Relaciones Exteriores. Entonces, ahí actualmente tiene a su cargo esas funciones Verónica Abad. No tiene, tampoco tiene a cargo lo que dice en el decreto. Y entonces, y invoca incluso las atribuciones del 141 de la Constitución, donde no tiene nada que ver con el tema. No quiero abundar mucho porque los puedo marear. En el 141 dice que la presidenta o presidente de la República ejerce la función ejecutiva y es el jefe de Estado y de Gobierno. ¿Y qué tiene que ver eso con que se la quiera comer y se la coma la vicepresidenta? ¿Qué tiene que ver? Y decreta designar como vicepresidenta constitucional de la República a la señora Sarija Belén Moya Angulo durante el periodo máximo de ausencia temporal de la vicepresidenta de la República, establecido en la Constitución. Claro, ahí están los 3 meses, no los 150 días. Entonces, vicepresidenta durante el periodo máximo de ausencia temporal, que son 3 meses. Mientras tanto, encarga a la vicepresidencia a la secretaria nacional de Planificación, que es esta señora Sarija Belén Moya Angulo. Y colorín colorado, pero viene un tema, ya para un poco amenizar al tema. Entre las cosas, dice que las funciones establecidas en el decreto tal número tal. O sea, sale ella de vicepresidenta, sale ella de embajadora del Ecuador en Israel, porque este rato, con la suspensión temporal, no puede ejercer ni el cargo de embajadora en Israel, ni el cargo de vicepresidenta. No puede, está en el limbo. Pero entonces, nos fregamos en el mundo, porque con el decreto que firmó Noboa, designando a la vicepresidenta, María Verónica Abad Rojas tenía como única función, en calidad de embajadora en nombre del Ecuador por la paz, para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina. O sea, así le tomó del pelo al mundo y al Ecuador. Entonces, si este momento está en el limbo Verónica Abad, Dios salve al Medio Oriente, porque ya no hay quien, como dice el Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá defendernos? Ya no está María Verónica Abad para que evite el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina. Porque así escribió el decreto Daniel Noboa, para sacársela de encima de acá Verónica Abad. Y entonces, esto, y luego,
en la disposición segunda, dice: la seguridad de la señora María Verónica Vaz Rojas se mantendrá a cargo de la Casa Militar de la Presidencia. O sea, porque se supone que la van a hacer traer, porque no puede estar ya de embajadora, está suspendida de todo cargo de servicio público. Entonces la van a traer. Y la seguridad está a cargo de la Casa Militar de la Presidencia. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que esté en manos de la seguridad de la Casa Presidencial! Entonces, esto es el Ecuador. Esto es el Ecuador, que el Ecuador mira como que fuera una telenovela esta vaina, ante un señorito que cree que le regalaron un país, le regalaron una hacienda, creo que es importante, le regalaron un anejo, un terreno, y él cree que es dueño del mundo. Entonces, es un atropello brutal a la institucionalidad del Ecuador.